De los 800 departamentos que vendemos al año, el 70% le vendemos a personas que compran para rentar. O sea, realmente nosotros nos enfocamos en personas que compran para rentar departamentos, ¿no? Si la empresa pasa de ser una empresa de un solo líder a muchos líderes, creo que es el resultado de ser un buen empresario, ¿no? Cuando tienes muchas fichas, la probabilidad de que te vaya mal en todos es más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque el enfoque es súper importante, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo te haría es, oye, ¿qué tan enfocado estás? ¿Qué tantas empresas son? Tendría cierta lógica que la vivienda, digamos, no la compres y no la alquiles si es que, digamos, vas a cambiar, digamos, permanentemente, porque vas a hacer más eficientes tus recursos, ¿no? O sea, no vas a gastar teniendo cuartos vacíos cuando estás soltero. Total. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Hoy estoy muy feliz, muy emocionado. Tenemos un súper invitado. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte. Juan Carlos, para las personas que no te conocen, poniendo un poco de contexto, tú eres fundador de distintas empresas. De hecho, tienes Edifica, tienes el fondo de Core, tienes las empresas que estás poniendo ahora en Estados Unidos, tienes Sur. Quiero que la gente dimensione un poco esto. ¿Cuántas personas trabajan en las empresas en las que tú eres socio fundador? Bueno, ahorita debemos ser algo de 350 personas, más o menos, ¿no? Entre personas que trabajan, digamos, directamente para la empresa, digamos, sin encontrar, obviamente, obreros de construcción, porque, claro, ahí sí se dispara un poco más el número. Pero sí, bueno, estas empresas son empresas que están relacionadas dentro de un ecosistema inmobiliario, ¿no? Que efectivamente, como tú dices, se Edifica, Edifica y North Development, que es, digamos, las empresas inmobiliarias, ¿no? Digamos, desarrolladoras. Después está Core Capital, que es la empresa que es digamos, la sociedad administradora digamos, de fondos de inversión, ¿no? Que, digamos, está Core Partners y Core SAF, ¿no? Y después está Productiva, que es la constructora, digamos, ¿no? Que es la que construye y asesora, digamos, la construcción en Perú y en Estados Unidos, digamos, ¿no? Buenísimo. Cuéntame un poco acerca de tu proceso para ir creciendo las empresas. ¿A los cuántos años comienzas a emprender? ¿Por qué empiezas en ese momento a emprender? ¿Y cómo ha ido avanzando la mentalidad desde contratar tu primer empleado hasta tener 350 personas que están contigo en estos proyectos? Bueno, en realidad, bueno, o sea, si lo hubiera planeado, digamos, nunca lo hubiera hecho. En realidad, esa es la verdad. Todo empieza de a pocos, ¿no? Y un poco esto te genera, digamos, la necesidad de contratar, pues, obviamente más personas, pero esto inició, en realidad, los inicios fue, pues, una academia de fútbol en un club en Las Palmas, ¿no? En Asia. Y ahí, bueno, se fue dando, digamos, los otros emprendimientos, que fue la revista Sur y después Edifica. Después, dentro de Edifica, digamos, tuvimos como decisiones de la empresa, ¿no? Digamos, el área de operaciones de Edifica es lo que ahora es la constructora, ¿no? Y después el área financiera de Edifica es lo que es ahora Core Capital, ¿no? Pero en ese interín también ha habido, no todo ha sido triunfos, digamos, ¿no? O sea, ha habido bastantes fracasos, emprendimientos que nos hemos salido, digamos, del ecosistema, digamos, del grupo. Y esto ha generado desconcentraciones y proyectos equivocados y fracasados, digamos, ¿no? Obviamente con pérdida de plata, digamos, de por medio. Y esto creo que ha generado, más que cosas malas, cosas buenas, ¿no? Aprendizajes importantes que nos han hecho tomar, digamos, rumbos distintos y hacer, digamos, que entendamos un poco más cuál es el proceso de crecimiento de las empresas, cuáles son los riesgos, ¿no? Y que estas caídas que pueden venir más adelante probablemente sean más pequeñas y esto genere, digamos, que un retroceso un poco más ligero, digamos, ¿no? Creo que este proceso de emprendimiento en general tienes crecimientos y también tienes retrocesos que también son importantes, ¿no? Esto que acabas de decir a mí me parece clave porque yo veo lo que pasa cuando yo traigo a cualquier invitado aquí, sobre todo las personas que tienen empresas grandes o que han logrado algo grande en su vida, es las personas tienen a comparar, no, mira, Juan Carlos tiene tal edad, yo tengo la misma edad, él tiene las empresas que han llegado a este lugar y yo estoy aquí. Y se comienzan a comparar en cuanto a edad y resultados, más no el proceso. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es para que la gente conozca un poco de tu proceso. ¿Cuál crees que ha sido el obstáculo más grande o el error más grande por el cual has pasado como empresario? O sea, el obstáculo más grande creo que
es siempre pues tener algo que nunca lo has tenido, ¿no? Y manejar algo que nunca has manejado, ¿no? O sea, creo que el empresario que no sabe, no reconoce, digamos, esa falencia, porque, digamos, si creces y no tienes la experiencia para haber manejado eso, claramente es una falencia, ¿no? Entonces, si no reconoces eso, tienes un problema, ¿no? Entonces, creo que ese es el mayor reto, ¿no? Y si eres consciente de eso, la pregunta es cómo enfrentas eso. Y en realidad la respuesta es contratando, digamos, en todos los niveles, desde directores hasta personas, digamos, en todos los niveles de la empresa, que tengan esa experiencia y que tengan una experiencia, pues, haciendo lo que tú no sabes hacer, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido uno de los factores más importantes, por lo que ha hecho que nos equivoquemos menos, porque claramente te vas a equivocar de todas maneras, ¿no? La pregunta es cómo haces para equivocarte menos, ¿no? Y que esas equivocaciones no lleguen a un fracaso total, ¿no? Esa creo que es la siguiente pregunta también, ¿no? Entonces, creo que el ser, digamos, empresario hace que tengas, digamos, una serie de experiencias, digamos, en buenas y malas en todo el transcurso, digamos, de la carrera. Y si tú, digamos, logras, ¿no?, administrar y valorar, digamos, y aprender, digamos, de esta vida, digamos, empresarial, vas a poder tener éxito, ¿no? Yo creo que soy una persona completamente distinta desde los 20 años a los ahora 44 que tengo, ¿no? He aprendido muchísimo la manera como actúo, cómo reacciono, y cómo enfrento los problemas. Claramente son personas distintas, como lo enfrentaba cuando tenía 20 años y ahora, pues, después de 24 años de experiencia, digamos, ¿no? ¿Qué crees que es lo principal que ha cambiado entre tu yo actual y el de 20 años como visión de empresario? Bueno, creo que ha cambiado muchas cosas, ¿no? O sea, digamos, te podría, digamos, de las más importantes, creo que soy una persona mucho más, digamos, mucho menos prepotente, digamos. Antes, cuando uno es joven, normalmente mucho más prepotente, más radical en sus decisiones, ¿no? Creo que eso me ha costado muchísimo, ¿no? Yo de ser una persona que reaccionaba muy distinto a lo que reacciona ahora. Igual creo que tengo mucho que mejorar, pero digamos que ahora tengo mucho más empatía, creo que mucho más convenzo que impongo, ¿no? Mis habilidades blandas han mejorado muchísimo, ¿no? Y en general yo creo que cuando una persona va creciendo en su carrera profesional, las habilidades blandas se vuelven más importantes que tus habilidades duras, que pueden ser las técnicas, ¿no? Creo que te vuelves, creo que el hecho de que, o sea, yo creo que un buen empresario, si logra, digamos, generar líderes en las empresas que tiene, creo que es un símbolo de ser un buen empresario, ¿no? O sea, lograr trasladar tu liderazgo a otras personas, ¿no? Y si la empresa pasa de ser una empresa de un solo líder a muchos líderes, creo que es el resultado de ser un buen empresario, ¿no? Como lo dicen, pues, en muchos libros, ¿no? El one man show, ¿no? O sea, creo que si la empresa se vuelve, digamos, representada por bastantes liderazgos y bastantes personas que son líderes y que son referentes y que tienen, digamos, un expertise importante, ¿no? y reconocido dentro de la empresa, aparte, digamos, de él o los fundadores, creo que eso hace, pues, que la empresa tenga, digamos, un éxito más probable, digamos, en el futuro, digamos, ¿no? Hay muchas personas que pueden estar preguntándose ahora y a mí también me gustaría saber cómo tú, como empresario que ha crecido durante los últimos años, que ya tienes bastante experiencia, trabajas esas habilidades blandas, ese liderazgo, fomentas desarrollar liderazgo dentro de tus equipos, porque yo creo que muchas más personas quieren llegar a tener esos resultados y quieren acortar ese proceso, ¿no? Bueno, claro, ¿cómo se trabaja? Hay varias maneras, ¿no? Yo creo que, es más, nosotros mismos, digamos, los socios y en general los otros líderes de las empresas, creo que lo trabajan de distinta manera. Hay muchos que leen, hay mucha literatura, digamos, al respecto, que dicho sea paso, no es mi caso, ¿no? De hecho, ese es uno de mis grandes defectos que se podría decir que tengo, que me cuesta mucho leer, digamos, pero, digamos, en mi caso particular me ha ayudado mucho, digamos, los trabajos que hemos hecho dentro de la empresa, ¿no? O sea, digamos, básicamente
lo que se ha generado, digamos, de planes estratégicos a nivel, digamos, de cada una de las empresas a nivel, digamos, de holding, y también los coach que hemos contratado a nivel de liderazgo, ¿no? Hemos generado, digamos, así como hay un plan estratégico empresarial y un plan estratégico a nivel de grupal, ¿no? De nivel de grupo, ¿no? También hemos hecho plan estratégico de socios, ¿no? Un poco, que es un poco distinto, ¿no? Porque es una base de plan estratégico coach, o sea, porque habla de cómo se relaciona la empresa con tus necesidades personales, ¿no? Tus miedos, ¿no? Tus realidades, que son, cada socio tiene realidades distintas, ¿no? Y a veces las discusiones son más influenciadas por las realidades que por la necesidad real de la empresa, ¿no? Y entender a tu socio, entenderte tú mismo, ¿no? Hace que puedas mejorar, digamos, y desarrollar estos liderazgos, ¿no? A mí me ha ayudado mucho eso, ¿no? Digamos, trabajar cuando otra persona ha trabajado, ¿no? Mi insight y el de mis socios, he entendido mucho mejor cómo, digamos, cómo pensar y cómo actuar, qué no debo hacer, qué debo hacer, ¿no? Y eso nos ha generado una mucho más madurez dentro de la empresa, ¿no? Y por ejemplo, te lo doy con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digamos, imagínate, no quiero poner nombres, pero imagínate estar decidiendo pues, la decisión de un directorio sobre cuánta plata tienes que invertir en un proyecto X, para decirte cualquier cosa, ¿no? Y claro, imagínate que hay 3 socios sentados en la mesa y claro, uno tiene de capital personal, tiene, no sé, $20,000 en su cuenta, y el otro de capital personal tiene, por un tema familiar, ¿no? Tiene pues, $20 millones en su cuenta, ¿no? Tú te puedes poner a discutir, digamos, en el directorio cuáles son técnicamente los motivos, digamos, de la inversión o no inversión, pero hay un dato muy racional, ¿no? De seguridad que tienen los socios y uno tiene mucho más que perder que otro, digamos, ¿no? Entonces, a veces no entender esas cosas dentro de las discusiones, no entender a tu socio, no entender los miedos, puede haber alguien que haya tenido un trauma para un fracaso o algo, digamos, puede hacer que esa discusión técnica en realidad no tenga que irse por el lado muy técnico en general, necesariamente, claro. ¿No? Tenga un trasfondo distinto y eso, y esto se genera, digamos, y no se conversa, digamos, abiertamente quizá en esa reunión, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar, digamos, como herramienta, porque de hecho esa fue la pregunta, como herramienta, digamos, el hecho de hacer un plan estratégico a nivel societario, ¿no? Donde ves temas personales, te puede generar, digamos, un entendimiento a otro nivel, digamos, con tus socios, digamos, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las herramientas que nos ha ayudado, por ejemplo, a nosotros muchísimo, ¿no? Y de hecho, creo que parte o sea, digamos, creo que hay 2 motivos, digamos, por lo que las empresas y las sociedades, en su mayoría, digamos, les va mal, ¿no? Uno, digamos, claramente nivel de negocio, ¿no? Pero el otro fuertísimo es el nivel societario, ¿no? O sea, digamos, hay muchas empresas que pueden ir bien, pero societariamente no se llevan o se pelean y en realidad atrás puede haber un trasfondo completamente distinto al tema, digamos, técnico del negocio, ¿no? Entonces, creo que esa es una herramienta que yo recomiendo muchísimo para, digamos, las sociedades, ¿no? Y otra de las herramientas, por ejemplo, es el tema de los pactos societarios, ¿no? O sea, creo que hablar, digamos, con tu socio de los posibles problemas que puedes tener más adelante es mucho más fácil y mucho más fácil ponerte de acuerdo de esos problemas cuando no han pasado esos problemas, ¿no? Claro. ¿No? Porque digamos, todavía no hay una posición digamos, que está, digamos, que influye, digamos, directamente en los socios si es que todavía esos problemas no han pasado, ¿no? Eso es, digamos, que se me ocurre pensando en voz alta de cuáles serían, digamos, 2 herramientas que me han servido muchísimo para desarrollar esto y para digamos, tener una evolución, digamos, si quieres llamarlo, en liderazgo y rasgos y, digamos, y una madurez, digamos, societaria y evolución, digamos, en la empresa, ¿no? Buenísimo. Cuéntame un poco acerca has hablado bastante de la importancia de los colaboradores, de las personas que están dentro de la empresa. Quería preguntarte, ¿cómo es que tú seleccionas a una empresa una posición importante? O sea, me imagino que ahora tienes ya un área de recursos humanos y demás, pero cuando empezaste, por ejemplo, hasta el momento en el que tú lo manejabas, ¿qué criterios tomabas en cuenta al momento de generar una contratación? Claro, eso evolucionó muchísimo, ¿no? O sea, al principio
al principio contratas un poco al feeling, ¿no? Después ya te vuelves un poco más sofisticado, ¿no? Contratas quizá una empresa, ¿no? Y las cosas teóricas probablemente las pasas por alto, ¿no? Porque piensas que en realidad no importan mucho. Y después te das cuenta que al contrario, seguir un proceso, sobre todo, digamos, el proceso inicial, que es hacer un buen perfil, independientemente de cómo hagas el proceso de contratación, es súper importante, ¿no? O sea, generar el perfil de la persona, no solamente técnica, sino blanda, qué habilidades blandas tiene que tener, creo que es lo más importante, ¿no? Porque al final, normalmente tú te equivocas contratando a una persona, no por el proceso de contratación, sino porque definiste mal tu perfil, ¿no? La mayoría de veces que yo me he equivocado o el equipo se ha equivocado contratando a alguien ha sido cuando se equivocó definiendo el perfil de esa persona. Entonces creo que lo más importante es definir el perfil de esa persona, ¿no? Qué habilidades técnicas, qué habilidades blandas tiene que tener para que realmente busques la persona adecuada, ¿no? Ya el proceso que sigas, si es un proceso, digamos, interno o un proceso con una empresa externa, va a depender, digamos, del puesto, de qué tan confiado te sientas, el presupuesto que tengas y un montón de variables. Pero creo que lo más importante es tener claro cuál es el perfil de la persona que quieres contratar, digamos, ¿no? Yo creo que eso, si me preguntas en la evolución, digamos, de contratar personas, creo que eso es lo que hoy día me doy cuenta que es lo más importante, independientemente de ya cuál es el proceso per se, digamos, de la contratación, ¿no? ¿Qué consejo te podrías dar? Por ejemplo, yo estoy en un momento que tengo varias empresas y las empresas que tengo tienen entre 25 y 30 colaboradores. Tengo 30 años casi. Si tú retrocedes en el tiempo cuando tú tenías la empresa más o menos de ese tamaño, lo estoy diciendo en colaboradores y no en facturación para tener un símil, porque son diferentes industrias, ¿qué te hubiera servido saber en ese momento para escalar tu empresa más rápido al punto en el que estás ahora? Primero el enfoque, ¿no? Hay que entender el enfoque como algo importante para, digamos, crecer, ¿no? O sea, yo creo que en el desarrollo de las empresas hay 3 etapas, ¿no? La primera que es, digamos, la generación del valor, ¿no? Digamos, el hecho de que tú empiezas a crecer, digamos, y entiendes, digamos, tu ventaja competitiva, entiendes que hay mercado, a ver, un poco así, más o menos, es una iteración, digamos, ¿no? Claro. No estás muy seguro, ¿no? Entonces, llegas a ese proceso y después llegas a un punto de equilibrio, ¿no? Digamos que llegas a una meseta donde ya no pierdes plata, ¿no? Y no ganas mucho tampoco, ¿no? O pierdes un poquito, no sé. Pero, digamos, llegas a una meseta donde en ese momento ya como que has encontrado, digamos, ese equilibrio y después tiene que venir el proceso, digamos, de volumen, ¿no? Para que puedas realmente tener ingresos que realmente valga la pena dedicarte a ese negocio, ¿no? No sé en qué momento estén las empresas que tú tienes, pero el hecho que si tú te enfocas a un montón de empresas y encima de diferentes rubros que no tienen ninguna relación, es mucho más difícil de que te vaya bien, digamos, en esas empresas, ¿no? O sea, creo que a diferencia digamos, del casino, vamos a hablarlo así si quieres, claro, ahí podría decir, no, pero yo tengo varias posibilidades, varias fichas, ¿no? Entonces tengo más posibilidad de que una me vaya bien. Yo creo que acá sí es muy distinto, ¿no? Creo que cuando tienes muchas fichas, la probabilidad de que te vaya mal en todos es más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque el enfoque es súper importante, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo te haría es, oye, ¿qué tan enfocado estás? ¿Qué tantas empresas son para que realmente esto pueda, digamos, tener éxito, ¿no? O sea, uno de los principales errores que hemos cometido ha sido el desenfoque. Y eso nos ha generado un montón de problemas, ¿no? Que digamos, al final nos han hecho darnos cuenta de que el problema no era la idea, no era, digamos, qué tanto crecían las empresas o no, sino eran que estábamos desenfocados y que no estábamos enfocados realmente en algo en particular, ¿no? El otro tema que también hemos aprendido en el tiempo es que, claro, tienen más posibilidades digamos, de generar valor a estas empresas si es que esas empresas están dentro, digamos, de un ecosistema de relaciones, ¿no? O sea, si las empresas se dan valor con unas con otras, es más fácil de que, digamos, el grupo pueda crecer más, ¿no? Si de pronto tienes una empresa que hace pollos a la brasa y tienes una empresa que tiene maquinarias para minas, un poco más difícil, ¿no? Que haya una relación entre, ¿no?, los pollos a la brasa y la Claro. empresa de minas, ¿no? Pero, digamos, si tienes una empresa, tiene relación, digamos, que, no sé, una que haces carros y la otra que, no sé, haces vidrios, puede ser que, digamos, tengas
una relación y eso se genera un mayor valor, digamos, dentro del ecosistema, ¿no? Y el tercer punto, el tema de la ventaja competitiva, ¿no? O sea, creo que si no tienes claro cuál es tu ventaja competitiva real, o sea, si realmente no tienes claro cuál es tu ventaja competitiva, difícil, digamos, que una empresa realmente le vaya bien, ¿no? O sea, creo que no tener claro eso hace que empieces a disparar por todos lados, ¿no? Que empieces a pensar de que el crecimiento va a llegar solo, ¿no? Y eso creo que es un error, ¿no? O sea, tener claro cuál es tu ventaja competitiva, por qué, digamos, te va a ir bien eso, y eso te hace enfocarte, digamos, en lo que realmente tienes que enfocarte y descartar quizás las cosas que no son tan importantes, ¿no? O las empresas también que no son tan importantes, ¿no? Claro. En mi caso, para responder a la pregunta, yo tengo 2 empresas en las que estoy en el día a día. Y por eso yo te lo preguntaba, porque tú mantuviste, por ejemplo, Asia Sur mientras que estabas con Edifica. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de transición? Porque primero fue Asia Sur y luego fue Edifica. ¿Tú dejaste de estar en la operación de una para entrar a la otra o cómo lo manejaste? Primero, los conceptos que te digo ahora no son aplicables en el pasado porque yo no tenía claro los conceptos, ¿no? Claro. Es importante decirlo, ¿no? Entonces, en realidad, Asia Sur, en su momento, digamos, fue un emprendimiento que no fue muy pensado, ¿no? O sea, en realidad, fue una oportunidad que tomamos y que nos fue bien, nos sirvió para aprender, digamos, cómo hacer empresas, de las cosas más básicas, ¿no? De cómo sacar un RUC, cómo hacer una contabilidad, ¿no? ¿Qué es una factura? De esas cosas tan básicas que no sabíamos, ¿no? Y después, en realidad, lo que nosotros queríamos hacer, en mi caso personal, lo que yo quería hacer era algo relacionado a mi carrera. Estudié ingeniería civil, no tiene nada que ver pues, con revistas, Claro. ni nada de esos temas, ¿no? Y en realidad, y por eso fue que empezara el tema Edifica, ¿no? Digamos, mi carrera, de lo que yo había, donde yo estaba, mi papá ha construido toda su vida, yo he vivido en una construcción, una obra, ¿no? Entonces, literal, porque mi casa era una obra, me parece un edificio encima de mi casa, vivíamos nosotros encima, ¿no? Entonces, literal, viví en una obra. entonces, claro, yo quería hacer eso en realidad, ¿no? Después ya, digamos, el Sur, tuvimos varias conversaciones de que si la dejábamos o no, ¿no? Obviamente yo no operaba hacia Sur, claramente, contamos a un gerente, etcétera. Pero en realidad la mantuvimos, y por eso la mantenemos hasta ahorita, ¿no? Porque en realidad Asia Sur va al nicho que nosotros queremos llegar, ¿no? O sea, de hecho, el Edifica, ¿no? Se ha especializado en productos para departamentos para inversión, ¿no? O sea, digamos, el mercado en promedio, el 10% de los departamentos de las inmobiliarias se venden para personas que compran para rentar. Nosotros, de los 800 departamentos que vendemos al año, el 70% le vendemos a personas que compran para rentar. O sea, realmente nosotros nos enfocamos en personas que compran para rentar departamentos, ¿no? Ese es nuestro nicho y es lo único que sabemos hacer. No sabemos hacer otra cosa, ¿no? Ese mercado de inversionistas es el que justamente llega hacia Sur, ¿no? Y por eso es que nosotros decidimos mantener hacia Sur. Pues en realidad, si no, no tendría mucho sentido mantener hacia Sur porque te desenfoca, ¿no? Y obviamente no es un negocio que ya tenga la escala que nosotros queremos tener, ¿no? Entonces, ha sido, digamos, esto se ha dado, digamos, estratégicamente y nos hemos dado cuenta esto en el camino. No es que ha sido planeado, Claro. obviamente, ¿no? O sea, no imposible, digamos, te mentiría si eso ha sido planeado de inicio, ¿no? Aquí viene mi siguiente pregunta dentro de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la ventaja competitiva de Edifica, ¿no? La ventaja competitiva de Edifica es la especialización, ¿no? O sea, somos la única empresa la única empresa en el Perú que está enfocada a este segmento como nosotros, ¿no? O sea, digamos, nosotros de los 65 proyectos que hemos tenido en la historia de Edifica y casi 20 años, el Pareto está enfocado en departamentos de 30 metros cuadrados hasta 80 y como te digo, el 70% de nuestro mercado son personas que nos compran para rentar. Y el otro 30% son jóvenes solteros y parejas jóvenes. Y de hecho, en Estados Unidos, los proyectos que tenemos que están, digamos, en Brickell, son igualitos, microunidades, personas que nos compran para rentar, ¿no? Y ahí es el 95% de personas que nos compran para rentar, ¿no? Entonces, la especialización es una ventaja competitiva, ¿no? Que te genera un montón de ventajas competitivas. No es la única manera de hacerlo, obviamente. No existen maneras únicas de hacer las cosas. Te genera desventajas, pero también ventajas, ¿no? Y dentro de las ventajas, obviamente, conocer pues, mucho mejor a tu cliente, llegar a tu cliente de otras maneras como no llega a la competencia, conocer, digamos, el mercado a profundidad, la zona a profundidad, ¿no? De hecho, nosotros de los 23 proyectos que hoy tenemos en simultáneo,
Pareto nuevamente está en Miraflores, San Isidro y Barranco. Conocemos las zonas a la perfección, tú ves los hubs que nosotros hemos desarrollado y que estamos, digamos, en esos 3 distritos, y están pues un proyecto al costado, a la derecha, a la izquierda, al frente, a 2 cuadras, ¿no? Entonces eso obviamente te da un conocimiento de mercado mucho mayor que una inmobiliaria que tiene un proyecto en Miraflores, el otro en San Isidro, otro en San Miguel, el otro en Surco, el otro en La Molina. Uno es de casas de lujo, vivienda de lujo, el otro es segmento medio, el otro segmento mi vivienda, el otro techo propio, el otro vende lotes, el otro vende un proyecto comercial, ¿no? Entonces, o sea, digamos, la ventaja competitiva que digamos, genera una serie de ventajas competitivas dentro de esto, en resumen, es el enfoque, ¿no? O sea, ese es el resumen, ¿no? Nosotros conocemos más el mercado de inversionistas que compran departamentos para alquilar que más que ninguna otra empresa inmobiliaria en el Perú. Ahora que has entrado a Estados Unidos, cuéntame un poco cuáles crees que son las principales diferencias entre el mercado peruano y el mercado estadounidense. Bueno, depende dónde, ¿no? O sea, digamos, o sea en qué, de qué estamos hablando, ¿no? Pero si es normativamente o, digamos, o el cliente, ¿no? Digamos, o la manera de comercializar. Hay muchos aristas. Es distinto, es bastante distinto. De hecho, claro, es un mercado pues mucho más desarrollado, ¿no? Pero obviamente tiene ciertas similitudes, ¿no? Pero de las grandes diferencias, si quieres, digamos, tocar esos puntos. Yo hablaba más como culturalmente, ¿no? Al momento de hacer la compra, qué es lo que están buscando, al momento de ustedes abrir operaciones allá, cuál es la visión que ahora tienes. Entonces, son como esas 2 partes, ¿no? O sea, mira, el mercado nuevamente es el mismo, ¿no? Nosotros no pensábamos ir allá a Estados Unidos, si acá no lo hemos hecho, imagínate allá ir a hacer pues, casas de playa a Miami Beach, ¿no? Claro. O sea, no, claramente no, ¿no? Primero era el enfoque de enfocarnos, digamos, en una zona que sea conocida para, digamos, súper conocida para latinoamericanos, ¿no? O sea, ese fue el enfoque. Y eso fue pues Miami, ¿no? Y eso fue Brickell, ¿no? Por eso que nuestro primer proyecto es en Brickell, nuestro segundo proyecto es en Brickell, nuestro tercer proyecto es en Brickell y el cuarto estamos buscando es en Brickell, ¿no? Entonces, digamos, era una zona que sea conocida por inversionistas latinoamericanos, ya no solo peruanos, y que tuviera las mismas condiciones que las zonas que nosotros compramos en Lima, ¿no? Mayoritariamente, que son zonas súper consolidadas, que tengan, digamos, un desarrollo también hotelero y turístico, ¿no? En esa zona, ¿no? Como Miraflores, Barranco, San Isidro, ¿no? Y esa zona es Brickell, digamos, ¿no? Hacer lo mismo que hacemos de estos últimos 20 años, ¿no? Que son microunidades para personas que compran para rentar. Exactamente lo mismo, ¿no? Ahora nuestro público ya es mundial, ¿no? De hecho, lanzamos hace un par de semanas el segundo proyecto. Bueno, nos ha ido bueno, súper bien. De las más de 80 operaciones que tuvimos, el 50% son extranjeros y el 50% en promedio son norteamericanos, ¿no? De esos extranjeros, ¿no? Tenemos casi un 35% que son latinoamericanos y un 15% que son de otra parte del mundo, digamos, ¿no? Europeos, ¿no? Asiáticos, etc. Pero el perfil es parecido, ¿no? Son personas que buscan refugiar su capital, ¿no? En un activo inmobiliario, ¿no? Que lo puedan rentar y que también lo puedan usar, digamos, si es que visitan o van a Estados Unidos, ¿no? Pero básicamente es un perfil de inversionista que no confía quizá probablemente o confía, pero quiere poner una parte, digamos, en un activo real, ¿no? Porque claro, también podrías invertir en el negocio inmobiliario comprando acciones o comprándote, no sé, un REIT o lo que sea, ¿no? Pero acá quieren invertir en un activo que lo puedan tocar, ¿no? Claro. Que sea, digamos, que sea un activo, una propiedad, ¿no? Y quieren diversificar su riesgo, digamos, ese 50% fuera, digamos, de sus países, ¿no? De hecho, hay un montón de inestabilidad política coincidentemente en varios países que nos han comprado, ¿no? De hecho, uno de los países que más nos han comprado ha sido colombiano. Claro, buscan un refugio de capital, ¿no? Con alguna ganancia, digamos, de capital en un activo que ellos conocen, se sienten tranquilos, un activo, ¿no? Ese es el perfil, que es parecido al peruano. En realidad, el peruano es igual, ¿no? Son inversionistas que compran una propiedad para rentarlas. También podrían invertir en fondos mutuos, también podrían invertir, digamos, en la bolsa o en bonos, digamos, de bancos, pero quieren tener una parte en un activo real, ¿no? Que lo alquilen y que un mañana puedan venderlo, que sea lo más líquido posible, ¿no? Por eso es una unidad pequeña, ¿no? Que es mucho más líquido que una unidad grande. Y que, digamos, puedan también tener un backup, si en algún momento tienen un problema, también se pueden ir a vivir ahí, ¿no? Entonces, es un ahorro
es un ahorro o una inversión, como quieres llamarlo, digamos, en un activo real, digamos, ¿no? Ese es el perfil, digamos, de todos nuestros inversionistas, en resumen. Hay varios perfiles, ya si quieres hablar de eso, pero en realidad, en resumen, es eso, digamos, ¿no? Buenísimo. Ahora te quiero hacer una pregunta de... Tú has construido más de 65 proyectos en Perú. Estás con varios proyectos ahora en Estados Unidos. Es un poco polémico lo que te voy a preguntar, creo, pero quiero hacerte esta pregunta de... Hay muchas personas que piensan tu casa es tu mejor inversión y que lo dicen en todas las familias de... La primera inversión que tienes que hacer es comprar tu casa para vivir. Yo soy de las personas que piensan lo contrario. Yo pienso que tu casa es tu mejor inversión si es que la alquilas. O sea, yo prefiero comprar y rentar. De hecho, yo tengo 5 propiedades, las 5 están rentadas. De las 5 que tengo, 3 son en un edificio que construyó Edifica. Qué bueno. Sí. Hace 12 años. Uno que está en Porta con Banco Cápac. Claro, no, perfecto. Y bueno, ahí la L. Yo pienso eso. Yo pienso que lo mejor es comprar, alquilar y tú vivir en una vivienda rentada. Es lo que te da más flujo. Te quiero preguntar, ¿tú qué opinas de esto y si tú vives en una vivienda propia o rentada? Concretamente, yo y mis socios vivimos en una vivienda rentada, ¿no? Pero en realidad la respuesta es depende, ¿no? O sea, digamos, creo que no hay una respuesta correcta, digamos, para esto. Sí, efectivamente va a depender de cuál es tu poder adquisitivo, digamos, para poder pensar en comprar o alquilar una vivienda para vivir. Pero, digamos, mi opinión en realidad no está basada en una opinión propia, sino un poco la tendencia en el mundo, ¿no? Digamos, el cambio de paradigma, si quieres hablar de lo más general a lo más particular en el mundo, es que la vivienda ya no es para toda la vida, ¿no? Ese es, digamos, el primer cambio de paradigma en el mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa esto, no? Que, digamos, tus necesidades de vivienda cambian constantemente, ¿no? Mediante tu vida va cambiando, ¿no? No es lo mismo una necesidad de vivienda que tú, digamos, recién te independizas, ¿no? Que tienes 25 años. No es lo mismo una necesidad de vivienda que estás viviendo con tu novia, ¿no? O esposa, y no tienes hijos, o que tienes un hijo pequeño, o que tienes 2 hijos, o tienes 3 o 4, o de pronto que tienes ya hijos un poco mayores, ¿no? O de pronto los hijos se te van y de pronto la pareja se queda sola nuevamente, ¿no? Sin hijos, ¿no? Los hijos viven afuera, ¿no? Y muchas parejas ya mayores se quedan solas, que es lo que le llaman el nido vacío, ¿no? Claro. O también una persona ya que nunca se casó, ¿no? Que es soltera, ¿no? O sea, creo que las necesidades son infinitas, digamos, ¿no? Es, digamos, un poco lógico, digamos, esta tendencia mundial que te dice, oye, mira, comprarte una vivienda para toda la vida quizás no es muy eficiente, ¿no? Porque si te vas a comprar para toda la vida, entonces tendrías que pensar en una vivienda que es suficientemente grande para cubrir todas tus necesidades en el momento más crítico. Claro. ¿No? Entonces, oye, mira, si tú piensas tener 4 hijos, entonces tienes que pensar cuando tengas 4 hijos y que esos sean grandes, ¿eh? y que necesitan un cuarto cada uno, ¿no? Entonces claro, no tiene mucha lógica eso, ¿no? La tendencia mundial es que, oye, la vivienda tienes que tú adaptarte a la vivienda cuando la etapa te lo pide, digamos, ¿no? Entonces, yendo a eso, ¿no? Tendría cierta lógica que la vivienda, digamos, no la compres y no la alquiles si es que, digamos, vas a cambiar, digamos, permanentemente, porque vas a hacer más eficientes tus recursos, ¿no? O sea, no vas a gastar teniendo cuartos vacíos cuando estás soltero. Total. ¿No? Entonces, bajo esa lógica, hay un punto, digamos, por el tema de alquilar y no comprar, ¿no? Ahora, tú me dices, no, yo prefiero comprar y después vender inmediatamente. Y bueno, podría ser también, ¿no? Pero, digamos, hace más lógica, ¿no? Después hay otro dato, porque en realidad no es una opinión mía, es un dato a nivel mundial, ¿no? Que es que las viviendas más pequeñas son más rentables que las viviendas grandes. Para darte un ejemplo, porque creo que con ejemplos se entiende mejor, ¿no? Imagínate comprarte un departamento de 300 metros en frente al golf, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Cuánto vale un departamento de 300 metros frente al golf? Probablemente, no sé, $1 millón, ¿no? ¿Cuánto alquilarías un departamento frente al golf por $1 millón? No sé, $3,000 mensuales, probablemente por ahí, ¿no? Digamos, pero tú, digamos, vamos a suponer que tú quieres vivir pues, en un departamento frente al golf, Claro. ¿no? O sea, eso es lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces tú tienes 2 opciones, ¿no? O gastas el $1 millón y te compras el departamento y vives, digamos, en ese departamento, o alquilas el departamento y gastas $3,000, ¿no? Entonces, claro, si quieres, tú no vas a cambiar que quieres vivir ahí, ojo, eso no está cambiando, ¿no? Entonces, tú tienes el $1 millón, te compras, vives ahí. Y la otra opción es que tú lo alquiles a $3,000 y tienes ese $1 millón. Entonces, ¿tú qué haces con ese $1 millón?
te compras 10 departamentos de $100,000 de 25 metros cuadrados, por decirte cualquier cosa, ¿no? 30 metros cuadrados, lo que sea. ¿A cuánto alquilas esos departamentos? $500 mensuales, ¿no? Esos 10 departamentos por $500 son $5,000 mensuales, ¿no? Entonces, digamos, si tú podrías vivir en ese departamento de $3,000, alquilar tus 10 departamentos de $5,000 y encima quedarte con $2,000 para tus gastos personales, ¿no? Entonces, más o menos, si es 500, 450, 550, yo creo que ya son cálculos residuales, pero lo importante acá, para que te demuestre en este ejemplo, es que con números de mercado, digamos, de Lima, es que claramente o sea, alquilar viviendas, digamos, comprarte una vivienda, más viviendas más pequeñas, es más rentable que tener una gran vivienda grande y alquilarla también, ¿no? Y esto también demuestra un poco que, claro, dependiendo de las necesidades que tengas, probablemente alquilar, ¿no? Te va a ser más rentable que comprarte la vivienda y tú usarla, digamos, para tus necesidades. Va a ser menos rentable mientras tu necesidad sea más grande, ¿no? Obviamente, porque comprar una vivienda más grande es menos rentable que comprar una vivienda más pequeña, ¿no? Probablemente, si te compras una vivienda pequeña y es tu necesidad y vives ahí, probablemente quizá no tenga lógica que que alquiles, pero también te compras otra para alquilarla, entonces estás hablando del mismo precio, ¿no? Claro. Pero la lógica va por ese sentido, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que comprar vivienda sea malo, ¿no? Al contrario, ¿no? Creo que uno tiene que ser... o sea, comprar vivienda tiene diferentes significados, ¿no? Y obviamente si es que tú quieres comprarte una vivienda porque quieres, digamos, tener, digamos, una vivienda propia o quieres comprarte una casa de playa, que dicho sea de paso es lo menos rentable del planeta, ¿no? Pero tú quieres tener tu casa de playa, bueno, no hay problema. Pues, o sea, eso no hay ningún problema. O sea, no está mal, digamos eso, ¿no? Simplemente tú tienes que saber que es una inversión menos rentable, simplemente, ¿no? Que otras. Nada más. Si tú estás de acuerdo con eso, está perfecto, ¿no? Como comprarse un carro. Quizá comprarse un carro tampoco es muy rentable, ¿no? Para nada, ese es otro tema. ¿No? Entonces ¿no? Que quizás si se saca la cuenta, quizás es más rentable ir en taxi que en carro, ¿no? Pero bueno, la gente tiene carro porque, digamos, es más cómodo, porque, ¿no? Quiere tener un carro, ¿no? Etcétera. Entonces, no hay una respuesta perfecta, ¿no? Pero numéricamente, si quieres llamarlo así, no es una opinión, sino un dato, ¿no? Que digamos, que conviene, es mucho más eficiente alquilar viviendas para vivir, ¿no? No solamente por el dato exacto del momento, sino por toda tu vida, ¿no? Que es mucho más eficiente alquilar la vivienda donde vas a vivir y comprarte departamentos para rentar, ¿no? Totalmente. Yo estoy ahí al 100% contigo. Vamos con las últimas preguntas del podcast. Son como preguntas más o menos rápidas que le hago a todos los invitados. La primera pregunta es una frase que tú te repitas constantemente o la frase que se te venga a la mente. Creo que la que te dije inicialmente, ¿no? Todos los días manejo algo que nunca he manejado, ¿no? Que es la empresa que tengo, ¿no? Creo que eso es algo que soy bastante consciente y me hace que evalúe mucho cuál es el conocimiento que tengo, con qué personas tengo que rodearme, ¿no? Para la empresa, ¿no? Y ser consciente de que el riesgo de tú tomar decisiones sin asesoramiento de personas que tienen mucho más experiencia que tú es muy riesgoso. La segunda pregunta es el libro que más veces hayas leído o regalado, pero como me dijiste que no te gustaba mucho leer, ¿te la puedes responder esa o puedes recomendar alguna película o serie que te haya gustado mucho también? Bueno, dentro de los grandes aprendizajes que he tenido en esta vida profesional que no lo hemos conversado, es el tema político, ¿no? De hecho, he sido presidente hace 4 años, que es la Sociedad de Empresas Inmobiliarias del Perú, y me he dado cuenta de que he entendido cómo funciona la política, ¿no? Que es completamente, o sea, la lógica, digamos, del ecosistema político es muy distinto al ecosistema empresarial, digamos. Entonces, y he entendido cómo se relacionan, ¿no? Entonces, eso hice que viera la película House of Cards, ¿no? Es la serie en realidad, House of Cards, y de verdad que es impresionante cómo funciona en realidad y claro, probablemente hayan cosas que sean un poco exageradas quizá, pero en realidad la política funciona con un lado del cerebro completamente distinto al lado que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Al lado de razonamiento, al lado del lado empresarial, digamos, que va más por un razonamiento económico, ¿no? Entonces, esa serie la verdad que me impactó cuando la vi y me pareció buenísima y sí, la recomiendo completamente, ¿no? Tercera pregunta. Si no tuvieras contactos, ningún contacto, no tienes ninguna de tus empresas, nada de tu patrimonio, y tuvieses que volver a empezar con $100, ¿qué harías?
Es difícil empezar con $100, ¿no? O sea, digamos, la realidad es que no sé si eso sea posible con una probabilidad, digamos, alta, digamos. Creo que es muy baja, ¿no? O sea, creo que para tú ser un emprendedor tienes que tener ciertas condiciones que lamentablemente no dependen de ti. O sea, creo que cualquier persona no puede ser un emprendedor, digamos. Es difícil que es mucho más difícil, ¿no? No te digo imposible, porque hay casos, obviamente, pero es mucho más difícil si no tienes la edad adecuada, ¿no? No tienes las condiciones económicas adecuadas, las necesidades adecuadas que tú emprendas, digamos, ¿no? Entonces, digamos, a esa pregunta va a depender mucho en qué momento de tu vida estés, ¿no? Si tuviera las condiciones adecuadas, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque claro, si tú tienes hijos a los 20 años, probablemente no es una condición adecuada para ser emprendedor, ¿no? O si tienes la necesidad de trabajar para pagarte tus estudios, probablemente no sea una condición adecuada, ¿no? Pero si, y eso, por eso nuevamente va a depender mucho de la situación. Pero si tuviera que emprender, bueno, con $100 creo que no podría hacer mucho. Lo único que trataría es no sé, de trabajar con alguien que sea, digamos, un emprendedor exitoso, ¿no? Trataría de estar cerca de alguien para que sea un emprendedor exitoso, para que si es que realmente me ve potencial en algún momento, si es una persona exitosa y realmente lo es, me va a dar una oportunidad para ser socio de alguna de sus empresas, ¿no? Y que lidere, digamos, uno de sus emprendimientos, ¿no? Eso es lo que haría, ¿no? O sea, creo que rodearse, digamos, de personas, de líderes exitosos, tienes más posibilidad de que tú seas también exitoso, ¿no? Cuarta pregunta, ¿cómo te gustaría ser recordado? Pero bueno, o sea, digamos, ¿a qué nivel de Ahí sí es amplia. amplio? Tú puedes decidir si el nivel personal, empresarial o... Claro, bueno, claramente a nivel personal, ¿no? O sea, yo creo que me gustaría ser recordado como una gran persona por mi familia, ¿no? Mi hijo, bueno, y ojalá otro hijo más o hija. Creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, tener una buena reputación, ¿no? O sea, creo que lo más triste para algún empresario es perder su reputación, ¿no? Y cada vez es más valiosa. Cada vez, o sea, digamos, yo de las personas en general, no te hablo de empresarios o profesionales en general, profesionales en general, ya sean empresarios o independientes o grandes profesionales de empresas importantes, el común denominador de las personas realmente exitosas es que cada vez mientras más crecen, más cuidan su reputación, ¿no? Creo que la reputación es lo más valioso que uno tiene que cuidar en la vida, ¿no? La última pregunta que tenemos en este episodio, que se le ha hecho a absolutamente todos los invitados, el podcast se llama Invertir Joven, es cómo inviertes y cómo administras tu dinero. O sea, obviamente no queremos saber qué patrimonio tienes, pero queremos saber Claro. cómo está estructurado tu patrimonio. Considero que tengo, digamos, dos, vamos a llamarlo, buckets, ¿no? Digamos, ¿no? Dos canastas. Dos canastas. La canasta de riesgo, de alto riesgo, y la canasta de bajo riesgo, ¿no? La canasta de alto riesgo está, pues, digamos, todo lo que hago con Edifica, digamos, ¿no? Con el grupo. Creo que eso es, digamos, estoy metido creo que no hay cosa más riesgosa que hacer negocios en general, ¿no? Independientemente de qué tan maduro esté tu empresa, creo que eso es algo, digamos, donde ya tengo bastante, digamos, de alto riesgo. Y lo otro, en realidad, ya no lo pongo, digamos, en cosas riesgosas, ¿no? De verdad que bonos, ahora que las tasas están interesantes, ¿no? En general, trato de diversificar un poco los bancos. De hecho, eso lo hago para divertirme nomás. En realidad, estoy en temas de criptos y me gusta el trade. Me gusta en general estar metido, digamos, en todo lo que es la blockchain, porque creo que es algo que está revolucionando el mundo y hay que estar ahí. Me parece interesante estar, digamos, metido en ese mundo, viendo los proyectos y un poco ahí, pero en realidad ahí estoy jugando, básicamente. Pero, digamos, dos grandes buckets y canastas son esas dos, ¿no? Y ya de verdad que no mucho más que eso, ¿no? O sea, en general para administrar tu plata requiere tiempo, ¿no? O sea, hay que meterle bastante tiempo si quieres realmente ser mucho más sofisticado. Y si no, en realidad mejor no lo hagas, ¿no? Porque te va a ir mal, ¿no? Con el trabajo que tengo dentro de la empresa, estoy a toda máquina, ¿no? Y full con el tiempo, que no tengo tiempo ni siquiera de administrar mi plata. Entonces prefiero lo que no lo pongo dentro de la empresa, ponerlo en riesgo lo más cercano a cero posible, ¿no? Nada de riesgo a cero, pero digamos, comprarte un bono del Tesoro de Estados Unidos probablemente sea algo poco riesgoso, ¿no? Sé que te dije que era la última pregunta, pero hay una que justo estamos incorporando y es, ¿hay algo en lo que necesites ayuda? ¿Algo que te gustaría que te pueda ayudar yo o alguna persona que esté escuchando en este podcast? Hoy día, y yo creo que esto es algo importante comentarlo, ¿no? Hoy día nosotros,
y un poco cómo ha cambiado la manera de pensar, digamos, en esta evolución, ¿no? Como empresario, digamos, y pasar pues de gerenciar las empresas, ser director o pensar, digamos, un poco más afuera, digamos, de la parte ejecutiva de la empresa. El gran cambio que he tenido, me he vuelto de una persona que toma un montón de riesgos, ¿no? Digamos, y súper avesada, digamos. Ahora, paradójicamente, una gran cantidad de mi tiempo está en ver los riesgos de las empresas, ¿no? Es algo Claro. que ha cambiado considerablemente, ¿no? Estamos muy enfocados en la medición de riesgos, cómo controlarlos, medirlos, cómo bajar los riesgos más importantes en general de las empresas. De hecho, uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido ha sido, o sea, digamos, en el gran crecimiento, cuando tú tienes mucho crecimiento, digamos, una de las cosas que desatiendes es el tema de los riesgos, ¿no? Y eso, obviamente, es súper peligroso para el crecimiento, para la redundancia de las empresas, ¿no? Dentro del crecimiento de grupo, ¿no? Y de los aprendizajes que hemos tenido, también ha sido el hecho de diversificar el riesgo Perú, ¿no? Y claro, no solamente digamos, que queremos diversificar y estamos trabajando la diversificación de inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, sino también el levantamiento de capital, digamos, fuera de Perú, digamos, ¿no? Entonces, hoy día estoy enfocado básicamente en esas dos cosas, ¿no? En controlar el riesgo del crecimiento. El crecimiento se va a dar, ¿no? Y no tenemos que empujarlo mucho para que se dé porque hemos entrado a un mercado muy grande, ¿no? Y Perú también está, digamos, también retomando ese camino. El reto ahora es medir los riesgos y el otro reto es diversificar el levantamiento de capital de otras partes del mundo, ¿no? Si tú me preguntas, esos son mis grandes retos hoy día, ¿no? Digamos, por lo menos yo personalmente, ¿no? Y es donde más ayuda necesito, digamos, para contextualizarlo a tu pregunta, ¿no? Pero claro, estamos trabajando en eso. Buenísimo, Juan Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir en eso. ¿Y tienes algún mensaje que quieras dar para cerrar este episodio? No, en realidad lo único que anecdóticamente se dio, pues, se dio en un comentario que tuve de alquiler o compras, ¿no? Era que no me critiquen mucho por mi opinión, si no están de acuerdo. Creo que es algo que va a depender mucho de cómo uno tiene el enfoque, digamos, y cuál es la realidad que uno tiene. Simplemente es una opinión técnica que estoy dando, porque sí hubieron comentarios medio duros ahí en esa opinión, pero creo que es algo sincero que le estoy comentando, simplemente estoy dando mi opinión, no quiere decir que sea realmente la verdad. Buenísimo, Juan Carlos. Hasta la siguiente. Gracias. Listo, gracias.